Vamos a retomar el tema de la actividad pasada, de la semana pasada, que es derivada de un producto. Hubo confusiones, pero van a ver que es muy sencillo. Tenemos la fórmula, recuerden que estamos viendo derivadas y ya tenemos fórmula. Entonces aquí la fórmula dice que es derivada de un producto. Al decir producto estamos hablando de una multiplicación. Entonces quiere decir que va a haber dos funciones que se van a estar multiplicando. Entonces aquí tenemos una función, otra función, y de entre ellas dos hay un símbolo de multiplicación. Pueden estar en paréntesis o pueden tener el punto, como en este caso. Y la fórmula dice que es u, o sea, la función u, por la derivada de b, que es la otra función, más lo que es b por la derivada de u. Entonces, para poder aplicar esta fórmula, debemos de reconocer cuál es u, cuál es b y cuál es la derivada de cada una de esas funciones. Entonces, con este ejemplo, y ahorita vamos a hacer más ejemplos para que ustedes puedan tener un poquito de mayor confianza a la hora de hacer esta derivada. Entonces, aquí en esta función, en la derivada, perdón, tenemos u y lo que es b. Entonces, en estos dos que se están multiplicando, dice la función de x es igual a 3x más 2 que se está multiplicando por 3. Entonces, aquí vamos a sacar cuál es u y cuál es b. Entonces, en este caso, esto de aquí sería u y esto de acá sería b. Entonces, u es igual a 3x más 2. ¿Y cuál es b? 3. Pero en la fórmula me piden la derivada de b y la derivada de u. Entonces voy a derivar u. Con las fórmulas de la clase antepasada, vamos a resolver esta derivada. 3x más 2. Recuerden que la derivada de un coeficiente con la variable es solamente el número, más 2. Esto es una constante, no podemos derivar, entonces es 0. Entonces la derivada de 3x más 2 es 3. Y ahora vamos a sacar la derivada de b. ¿Cuál es la derivada de 3? Es una constante, no tenemos una variable, entonces aquí la derivada es 0. ¿Sale? Es 0. Ya que tenemos identificado u, b y encontramos la derivada de u y la derivada de b, ahora vamos a sustituir en la fórmula. Entonces me dice que es primero u. ¿Cuánto vale u? 3x más 2. Entonces aquí voy a poner, yo voy a sacar la derivada, entonces va a ser igual a 3x más 2. Y luego multiplica la derivada de b. Aquí la derivada de b, ¿cuánto es? 0. Y luego dice que es más b. ¿Cuánto vale b? 3. Y esto lo vamos a multiplicar por la derivada de u. ¿Cuál es la derivada de u? 3. ¿Se fijan? Primero hay que identificar cuál es u, cuál es b, sacar la derivada de u, sacar la derivada de b. Y ya respecto a estos datos que tenemos aquí, vamos a sustituir en la fórmula. La fórmula es la que tenemos aquí arriba. Entonces, u, ¿cuánto vale? 3x más 2, y ya lo escribo. ¿Cuánto vale la derivada de b? 0, entonces aquí va 0. Más, pongo un más. b, ¿cuál es b? 3. Y dice que lo tengo que multiplicar por la derivada de u. ¿Y cuánto es la derivada de u? 3. Entonces aquí voy a poner el 3. Después voy a resolver, voy a simplificar. Si yo multiplico 3x más 2 por 0, pues esto se hace 0. ¿Y qué me queda? La multiplicación de 3 por 3. Entonces, la derivada de 3x más 2 por 3 es igual a, y voy a resolver esto, 3 por 3, 9. Esa está muy sencilla, ¿sale? Entonces, por si quieren copiar, pues pónganle pausa. Vamos a derivar la función que está multiplicándose de x cuadrada por 4x más 1. Vamos a identificar cuál es u y cuál es b. Entonces, esto de aquí va a ser u y esto de aquí va a ser b. Entonces,
Ya saben que a mí me gusta escribir todo para que quede más claro. Entonces u es igual a x cuadrada y b es igual a 4x más 1. Según la fórmula vamos a tener que encontrar la derivada de b y la derivada de u. Entonces la derivada de u, según las fórmulas, acuérdense que este lo bajamos 2, pasamos la misma letra y al exponente le quitamos 1. 2 menos 1, 1. Ahora vamos a derivar b. Según las fórmulas que habíamos visto anteriormente, va a ser 4x más 1, su derivada va a ser 4. Recuerden que este se elimina, pasa 4 y el 1 como no tiene x es 0 y así se va a quedar. Entonces ahora vamos a sustituir en esta fórmula. Entonces u vale, bueno, voy a poner la derivada completa, la función de x cuadrada por 4x más 1, y esto va a ser igual a u. ¿Cuánto vale u? X cuadrada, que multiplica a la derivada de b, que es 4, más b. ¿Cuánto vale b? 4x más 1, y la derivada de u, que es 2x. Ya que sustituimos, vamos a resolver, vamos a simplificar. Primero son las multiplicaciones. Entonces, aquí 4x cuadrada, perdón, x cuadrada por 4 va a ser 4x al cuadrado. Y luego, acuérdense que esto, el 2x, es más fácil multiplicarlo por cada uno de estos. Entonces, 2x por 4x va a ser, ¿qué estoy haciendo? Voy a multiplicar este por este y este mismo número por este. ¿Sale? Entonces, 2x por 4x, 8x cuadrada. Acuérdense que es 2 por 4, 8. Y x por x, x cuadrada. Y luego más 2x por 1, 2x. Si hubiera signos negativos, pues multiplicamos signos negativos. Eso ya lo conocen. Ahora, ya que multipliqué, esto ya lo simplifiqué así. Aquí yo veo que puedo simplificar términos semejantes. El 4x cuadrada más 8x cuadrada, como son signos iguales, se suman y se mantiene el signo. 4 más 8 son 12. X cuadrada, acuérdense que la x cuadrada, como es términos semejantes, se pasa igual, más 2x. Y ya encontramos el resultado de la derivada. Muy bien, ya hicimos unos ejercicios fáciles para que se fueran acostumbrando a la fórmula, pero ahora vamos a hacer el de la página 95 de su libro de matemática avanzada. Vamos a hacer el número 10. Vamos a derivar. Entonces, se fijan, es un binomio al cuadrado que multiplica un binomio al cuadrado. Lo que a mí se me ocurre, ustedes investigan en otros lados y cada maestro tiene su procedimiento. Yo trato de sintetizarlo, de hacerlo más fácil para que ustedes lo puedan comprender, y muchos hacen directo la sustitución sin separar lo que es u, sin separar lo que es b, y para poder encontrar u, la derivada de u y la derivada de b. Entonces lo que yo voy a hacer ahorita, aunque sea un poquito más largo, pero va a ser más entendible. Entonces aquí recuerden que esto es u, el primer polinomio es u y el segundo polinomio es b. Entonces aquí u va a quedar como 5x al cuadrado menos 2x, y todo va a estar elevado al cuadrado. Y b va a ser 3x a la 3 más x al cuadrado, y todo va a estar elevado al cuadrado. Pero vamos a sacar la derivada de cada uno de estas funciones. Pero si se fijan, es una derivada un poquito laboriosa, porque tenemos que pasar este coeficiente, el exponente, pasarlo como coeficiente, pasar lo que es su... en este caso, para sacar la derivada, vamos a utilizar aquella fórmula
que decía, la derivada de cuando teníamos u a la n, que era n a la u y n menos 1 por la derivada de u. ¿Se acuerdan? Esa es la fórmula que vamos a estar utilizando para esta y para esta. Entonces vamos a hacerlo por partes y aparte, vaya el error que acabo de decir. Primero, con esta fórmula vamos a sacar la derivada de u y la derivada de b. Y aparte, vamos a tener que resolver este binomio, estos dos binomios, porque son al cuadrado. Entonces, nos vamos a ir por partes, pero es más o menos para que ustedes me entiendan. ¿Sale? Entonces, recapitulando, esto es u, esto es b, separamos u y b. Pero como está un exponente aquí, en los otros estaban elevados a la primera potencia. Pero en este caso es a la 2, entonces necesito ver de qué manera voy a sacar la derivada de u y la derivada de b. Y va a ser con esta fórmula, que esa ya la habíamos visto anteriormente. ¿Sale? Entonces nos vamos a ir por partes. Se va a hacer un poquito largo, pero me van a entender. ¿Sale? Ok, entonces primero vamos a desarrollar los binomios. En este caso u, que es la primera función de la derivada que nos piden. Entonces vamos a resolver este binomio al cuadrado. Este tema ya se lo deben de saber. Entonces vamos a elevar al cuadrado el primer término, que sería 25x a la 4. Como aquí hay un menos, va un menos. El siguiente término en el desarrollo del binomio es multiplicar estos dos y luego multiplicarlo por 2. Entonces 5 por 2, 10, por 2, 20. Y x al cuadrado por x es x a la 3. Y después es más 2 por 2, era el cuadrado del segundo término, que es 2x por 2x. En este caso era 4x cuadrada. ¿Vale? Entonces esto se convirtió u. Creo que va a hacer falta espacio cuando juntemos toda la derivada. Y ahora vamos a resolver b, que en este caso es 3x a la 3 más x al cuadrado. Y todo esto elevado al cuadrado. Vamos a resolver el binomio. Entonces el cuadrado del primer término, en este caso es 9x a la 6. Tengo que multiplicar este por este y luego por 2. Entonces 3 por 1, 3 por 2 son 6. X a la 3 por x a la 4 es, x a la 2 es x a la 5. Y luego más el cuadrado de este, que sería x a la 4. Entonces ahí ya voy teniendo lo que es el resultado. Entonces esto de aquí lo vamos a anotar aparte y este de aquí lo vamos a anotar aparte porque lo vamos a utilizar para sustituir la fórmula. Ok, no se asusten, ahorita les voy a explicar qué es todo esto. Miren, esta es la función que vamos a derivar. Esto es u y esto es b cuando ya lo resolvimos con el clip pasado. Pero a la hora de empezar a hacer yo resolver el problema, me di cuenta que hay dos formas de hacerlo. Una, que es directo ya resolverlo, ya que hicimos el binomio al cuadrado, este era el resultado. Si yo derivo directo de aquí me da este resultado. 4 por 25, 100, y le quito 1 al exponente, que sería 100x a la 3, y luego menos 3 por 20, 60, y luego más, y ya 2 por 4, 8x, y le quito el exponente. Y en este de 3 también le quito el exponente. Entonces, ahí ya estoy derivando. Y mi pregunta fue, tengo que demostrar que si uso esta derivada que les dije hace rato, me debe de dar el mismo resultado. Entonces tengo esta función, yo lo iba a derivar de esta manera. Entonces, siguiendo esta fórmula que ya habíamos visto anteriormente, entonces este 2 como exponente lo paso. Paso a la misma función y luego por la derivada
de lo que está dentro, que sería 10x menos 2. Entonces de aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues multiplicar todo. Entonces lo que hice fue multiplicar este 2 por lo de adentro, que sería 2x, 2 por 5x al cuadrado, esto es lo que me queda, y luego el 2 por 2x, que sería menos 4x, este de aquí lo paso igual. Ahora, tengo que multiplicar este por este, entonces lo que hice fue multiplicar este 10x por este 10x al cuadrado, que sería 100x a la 3, y luego este 100x, este 10x con este, que me daría menos 40x al cuadrado. Después, tengo que multiplicar este 2 por este 10x al cuadrado. Menos 2 por 10x al cuadrado me da menos 20x al cuadrado. Y después multiplico este menos 2 con este menos 4x, que sería más 8x. Simplifico términos semejantes, x a la 3 la bajo igual y el único que voy a simplificar es al cuadrado. Signos iguales se suman, 40 más 20 me da 60x al cuadrado más 8x. Y si se fijan, es el mismo resultado que yo tengo aquí. Solamente les digo esto para que vean que cualquiera de las dos maneras voy a llegar al mismo resultado. Entonces ahora, para mí, se me hace más fácil derivar directo de aquí. Y ya para que esto no se nos complique más. ¿Sale? Entonces voy a borrar y voy a continuar con el problema. Ok, seguimos derivando la función principal, que es esta. Entonces, u es el polinomio que tengo aquí es el desarrollo de este binomio. Y el polinomio que tengo aquí es el desarrollo de esta función. ¿Sale? De ese binomio. Entonces, en el clip pasado ya derivamos lo que es u. Ahora vamos a derivar b. Entonces aquí va a ser 6 por 9, 54, x, y al exponente le quito 1, entonces me queda 5, luego más 5 por 6, 30, x, y al exponente le quito 1, más este 4, lo paso igual, x, y al exponente le quito 1, me quedaría 3. Entonces ahí ya tengo u, ya tengo b, la derivada de u y la derivada de b. Entonces tengan a la mano la fórmula de la derivada. Entonces aquí me pide primero, no la voy a escribir porque me va a faltar espacio, ¿sale? Entonces, en la fórmula me dice que primero ponga u, en este caso u va a ser 25x a la 4 menos 20x a la 3 más 4x a la 2. Entonces aquí nada más le voy a poner así como fórmula para que no se me hagan bolas, ¿sale? Y eso lo voy a multiplicar por la derivada de b, que es este de aquí. 54x a la 5 más 30x a la 4 más 4x a la 3. Y lo dice más, aquí lo voy a poner, más la derivada, no, lo que es b, que es este de aquí, 9x a la 6 más 6x a la 5 más x a la 4, que multiplica ahora sí a la derivada de u, que es este de aquí, 100x a la 3 menos 60x al cuadrado más 8x. Entonces aquí, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues multiplicar este 25x a la 4 por cada uno de estos, multiplicar este por cada uno de estos, multiplicar este por cada uno de estos, más multiplicar este por cada uno y así con todos. Entonces ya nos va a dar el resultado de la derivada de este de aquí. Si se fijan, sí es un poquito complicado, es muy laborioso, pero son conceptos que ustedes ya tienen previamente en otros semestres. Entonces, alguien de ustedes me preguntaba, ¿cómo voy a saber qué hacer? Pues simplemente fíjate en los operadores. Aquí me dice que tengo que multiplicar, entonces multiplico. ¿Y qué necesito? Pues las multiplicaciones de las tablas de multiplicar,
las leyes de los exponentes, simplificación de términos semejantes, o sea, todo lo que hemos visto desde primero hasta sexto se tiene que ver en esto, ¿sale? Entonces, aquí le vamos a dejar porque obvias razones no cabe toda la información, pero es como se resuelve, ¿se fijan? Está fácil, pero el problema son grandes. Entonces, les voy a dejar una serie de derivadas usando la fórmula de producto para que sigan practicando, porque la siguiente semana vamos a ver derivada de un cociente y es más o menos lo mismo, ¿sale? Pero en vez de multiplicar, vamos a dividir, ¿sale? Entonces, espero les haya servido estos problemas, estos ejemplos que son muy sencillos, ¿sale? Solamente es saber qué herramientas tenemos para poderlas aplicar.